Quiero invitarte que con esa misma actitud salgas de tu asiento y le regales una hermosa sonrisa a alguien, por favor. Si es tu primera vez en medio de nosotros, queremos darte la bienvenida y decirte que estamos muy contentos y agradecidos de que hayas tomado la decisión de estar con nosotros hoy. Nos sentimos emocionados de que estés aquí y queremos decirte que esta es tu casa. Si no has pasado por nuestra mesa de próximos pasos, ahí están, hay dos en la parte de atrás, ahí puedes hablar, ahí pueden dejarte saber quiénes somos mejor, nuestros grupos pequeños, eventos para el campamento de jóvenes que mi hija preciosa acaba de anunciar en la televisión, ¿verdad? La verdad es que qué lindo lo hiciste, mami, te felicito. Estoy muy orgulloso de mis hijas y muy contento con ellas. Y pues qué bendición, bella, preciosa. No te pongas roja, no ha pasado nada. La vieron ahorita, la calor de su camisa está igual que el calor de su casa. Deberíamos filmarte ahorita, sería buenísimo. Y pues, bienvenidos. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios que están ministrando y amando y haciendo todo lo posible por poder servir a Dios y a su pueblo y crecer nosotros también. Amén. Muy bien, el pastor Oscar comenzó con la serie que hemos estado preparando, Hechos, los inicios de la iglesia. Y la primera semana habló sobre lo que sería la promesa del Padre y habló acerca de cómo los discípulos fueron empoderados cuando el Espíritu Santo llenó sus corazones, sus mentes, sus vidas. Y cómo hombres y mujeres que estaban escondidos en una casa, temerosos de que los matara, por el poder del Espíritu Santo se pararon públicamente a predicar el Evangelio y sus vidas fueron transformadas y se convirtieron en testigos de la resurrección de Cristo. Eso fue lo que hablamos la primera semana. La segunda semana hablamos acerca de lo que sería ser Galileo. Y hablamos acerca del concepto de lo que era ser Galileo. Los galileos eran personas de una región de Israel que normalmente no eran cultas, no eran estudiadas. Y normalmente decían que nada ahí salía nada bueno. Pero cuando ellos están viendo a Jesucristo ascender al cielo y subir a la presencia del Padre, se presentan dos ángeles, o un ángel. Y le dice, varones galileos, ¿qué ven? Y ellos dijeron, a Jesús que subió. Y los ángeles dijeron, a ese que ustedes ven subir, así también lo verán descender en su segunda venida, ¿verdad? Pues la primera venida fue cuando vino aquí a la tierra y se humanó. A partir de ese momento, la identidad de Galileo cambió. Y dejó de ser las personas no cultas, no deseadas, que vienen del margen, y se convirtieron en los que predicaban la segunda venida de Cristo. Una identidad transformada por la palabra de Dios, que predicaban la resurrección de Cristo y el poder de Cristo. Eso es lo que ocurrió. Yo quiero hoy hablarte en la tercera parte de nuestra serie, que de paso la he estado trabajando desde antes de irme de vacaciones y ya he trabajado varios y vamos a estar hablando sobre conflictos dentro de la iglesia. Es una de las partes de los mensajes que voy a estar tocando, conflictos dentro de la iglesia. Después vamos a estar hablando sobre la iglesia perseguida y todas esas cosas que vamos a estar hablando. Así que no te pierdas la serie, no te la pierdas, va a estar buena. Pero hoy quiero hablarte acerca de lo que sería partir el pan en las casas. Muy importante concepto. Y cuando hablamos de partir el pan en las casas, no estamos hablando de un simple acto que ocurre dentro de las casas o dentro de la iglesia, sino que estamos hablando de algo que significa la unidad de la iglesia. En nuestros días, el evangelio o el cristianismo se ha convertido en puro autosuficiencia a veces y se ha podido convertir hasta cierto punto en cómo ser mejor papá, mejor esposo, mejor hermano, mejor empleador, mejor todo. Y ahí las ventas número uno de los mejores libros son cómo tener tu día en victoria, cómo alcanzar la paz financiera, cómo ser todo. Y todos normalmente se originan en base a uno de nuestros mayores aliados y uno de nuestros peores enemigos. Diga conmigo, el yo. Dígalo conmigo. ¿Usted tomó café esta mañana? Pues dígalo con fuerza. Yo. El evangelio se ha convertido para nosotros en la
época moderna o posmoderna del Evangelio se ha convertido en enfocarse en el individuo. Todos giran en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. A veces hasta nuestras oraciones son así. A veces nuestras oraciones no es Dios mío que necesitas que ore, o oro por mi hermano, oro por mi vecino, oro por Israel, por la situación que tiene con Palestina, los niños que han muerto en Palestina, cúbrelos a la familia, Señor, a los que están ahí, Señor, a los judíos que están en crisis también. Cubre, Señor, la situación política que viene ahora en el 2024 aquí a los Estados Unidos, donde hay unos que son 100% pro Trump y unos que son 100% pro Biden. Y la iglesia tiene que ser 100% Cristo. Señor, en medio de un país desunido trae unidad. No, nosotros oramos a veces es, Señor, necesito un carro nuevo. Y Dios te dice, ¿pero qué tienes malo con tu carro? Pero es que no me gusta el color ya. Verde está pasado de moda. Ahora quiero uno blanquito. Ese está mejor, Dios mío. A lo mejor ves a tu esposa y dices, Señor, quiero una esposa nueva. O tu esposa dice, Señor, quiero un galón nuevo. No me gusta ya, está pasado de moda. Y Dios te dice, ¿pero qué tiene malo con tu gordito? Es que estás calvito, Señor. Y no sé, huele mal, no se baña. O sea, el asunto es que a veces nuestras oraciones son tan centradas en nosotros mismos. La iglesia no comenzó de una manera individualista. De hecho, Cristo Jesús en la cruz del Calvario anonadó a sí mismo quien Él era para crear la unidad de su pueblo. Él se despojó a sí mismo, dice la Biblia. No dejó de ser Dios, sino que Él dijo, soy Dios, pero me hago como uno de ellos y muero por ellos. Él no pensó, ¿de qué me sirve a mí morir por este viaje de gente que se va a meter en el cielo, abrirme la nevera cada rato? Pues eso es lo que usted va a hacer en el cielo. Te está abriendo la nevera en el cielo cada rato sacando comida. Y Dios no pensó eso. Dios dijo, quiero que estén en mi casa abriendo la nevera. Entonces, el Evangelio no es una creencia individualista. No estoy diciendo con esto que tú pierdas tu identidad como individuo, porque yo por ser cristiano y por creer en Cristo, mis hijas no van al cielo, ellas tienen que tomar su propia decisión. Ahí es la parte individual. Pero yo como padre, mi esposa y yo como esposos, tenemos que enseñar a nuestras hijas a conocer a Dios. Y tenemos que hacerlo juntos. Y como familia tenemos que buscar de Dios. Es parte de lo que Dios nos ha llamado. Y como iglesia tenemos que hacerlo también. Entonces, partir el pan significaba que la iglesia tenía que estar unida. Significaba que iban a luchar juntos ante los retos. Significaba que yo tomaba y hacía el esfuerzo de utilizar los recursos que yo tenía, porque la iglesia primitiva no era como la iglesia de nosotros hoy en día. Hoy en día, lamentándolo mucho, a veces nuestras iglesias se enfocan en un predicador. Y la gente va a ver a un predicador. En la iglesia primitiva, las iglesias comían juntos todos los domingos. La hermana Petra hacía chilaquiles y los llevaba. Uy, alguien dijo que rico. La hermana María con su hermano Pablo hacían bandeja paisa, lo llevaban. Amén. La hermana Fernanda con su esposo Fernando, los dos son Fernanda y Fernando, hacían arepas. Otros hacían tacos. Pero no al pastor, tacos. Y los comían. Todos comían juntos. Y partían. Y yo decía, de lo poco o lo mucho que tengo, tú vas a comer. Todos vamos a comer. No era un asunto centrado en el yo, era un asunto centrado en lo que Dios y Cristo, nuestro Señor, había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, partir el pan también llevó a los cristianos a morir juntos en la arena de los círculos romanos. Así como partían el pan y compartían todas las cosas y discutían y hacían las paces y se amaban y se pedían perdón, también murieron abrazados, comidos por bestias. Quemados en las hogueras. Algunos murieron siendo acuchillados, otros murieron siendo empujados y tirados por riscos para que se mataran. Otros murieron degollados, otros murieron ahorcados, otros murieron crucificados. ¿Pero dónde comenzó? Partiendo el pan juntos. Entonces, el Antiguo Testamento te hacían sacrificios. ¿Qué hacía el Antiguo Testamento? Agarraban y mataban corderos, mataban diferentes animales. Y la gente piensa, ay, pobrecitos, los animales los están matando. No, la sangre de ese animal se comía en un sacrificio que cubría el pecado de la persona que lo estaba llevando en su familia. Pero después la familia agarraba la carne de ese animal y se sentaban como familia y en comunidad a comer todos juntos. Nosotros hemos hecho la oración un asunto individualista. La oración bíblica
se hace en comunidad. Eso no quiere decir que tú individualmente no puedes adorar, pero la adoración bíblica se hace en comunidad. Muy importante. Y el Antiguo Testamento todo lo hablaba con eso. Pero Cristo, antes de morir, sentado en una mesa, ¿qué hizo? Tomó pan. ¿Y qué hizo? Lo partió. ¿Y qué dijo? Este es mi cuerpo que por ustedes es roto. Cada vez que coman este cuerpo, simboliza mi cuerpo que por ustedes es roto en la cruz de Calvario. Tomó vino y dijo, tomen, esto simboliza mi sangre que por ustedes fue derramada en la cruz del Calvario. Y dijo, cómanlo, y cada vez que lo coman, y cada vez que partan el pan, y cada vez que lo hagan juntos, anuncian que yo vengo de nuevo. Este era el inicio de la iglesia. No se enfocaban tanto en si tenían buenos asientos, buenas luces, buenas plataformas, mejores equipos de sonidos, la mejor publicidad. No buscaban ser la iglesia número uno. Ay de nosotros como iglesia si algún día nos creemos que somos la iglesia número uno. Ay de nosotros como iglesia si algún día creemos o empezamos a anunciar que somos la mejor o la más grande o la que tenemos mejores programas del estado, de la ciudad y lo que estamos haciendo las grandes cosas. No. Sea la iglesia pequeña en tamaño o grande en tamaño, mediana o como sea, si Dios los ha llamado, están haciendo la obra que Dios los ha llamado a hacer y esa obra es la voluntad del Padre y esa voluntad del Padre es perfecta en lo que está ocurriendo. Así de sencillo. No podemos hacer del cristianismo un culto a nosotros mismos. Tenemos que hacer del cristianismo lo que Cristo lo hizo. El reconocimiento de que el Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene de nuevo. Eso es el mensaje que tenemos que comprender. Entonces, tal como hablamos las semanas pasadas del pastor Oscar, el poder del Espíritu Santo dio inicio a que esto ocurriera. Esto fue lo que ocurrió. El poder del Espíritu Santo dio inicio a que esto ocurriera y la iglesia empezó a actuar empoderada por la agenda de Dios, no por su propia agenda. Y Pedro y los demás discípulos, que estaban escondidos hace unos días, a 40 días antes, en una casa, escondidos aproximadamente, porque tenían miedo a morir, ahora se paran públicamente ya entre 3,000 personas o más, en el lugar donde habían crucificado a Jesucristo, lo habían matado, donde pueden matarlos a ellos, ahora empiezan a anunciar sin miedo alguno, después que el Espíritu Santo los llena para ser testigos, después que su entidad de Galileo se convierte en personas que creían en la segunda venida de Cristo, y se paran públicamente y empiezan a predicar que Cristo Jesús había resucitado. Hechos capítulo 2, versículo 36. Léelo como en la pantalla. Y si no, pues léelo en tu tableta, en tu dispositivo, en tu Biblia. Dice así. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Quiero que pongas atención en esto, porque cuando tú lees Hechos capítulo 2, te dice que todas las personas que estaban ahí esperando para hacer la fiesta, que todas las personas que estaban esperando para hacer la fiesta, todos te dicen que eran varones piadosos de todas partes del mundo. Piadoso es una persona que es buena. Ahora se para Pedro ante los varones piadosos y ¿qué les dice? Ustedes mataron al Señor y al Cristo. Ustedes no son tan piadosos como ustedes creen. De hecho, su piedad mató al Señor y a Cristo. Ustedes no son tan buenos como ustedes dicen que ustedes son. Y al decirle que mataron al Señor, está diciendo literalmente al Señor del universo, al Señor de todo lo que existe, al Señor de la creación. En el griego, en el hebreo, la palabra Adón o Adonai, que es mi Señor, en el griego es Kyrie, cuando es invocativo, o Kyrios, cuando no es invocativo, son cosas del griego. Las dos palabras se utilizan solamente para Dios y para los reyes. Normalmente. Al Pedro decirle, ustedes mataron al Señor, está diciendo literalmente, ustedes mataron al que está por encima de todo. Al decirle, ustedes mataron al Cristo o al Mesías, está diciendo, mataron al que Dios Padre había enviado para salvar a la humanidad y establecer el reino de Él en la tierra. En otras palabras, ustedes los que son muy piadosos, los que son llenos de mucha bondad, han actuado de una manera que no es correcta y han matado al dador de la vida. Entonces, si tú escuchas eso, o te molestas o lo recibes, una de las dos.
O sales en la piedad y matas también a Pedro, o la piedad te permite aceptar el mensaje y permites que la palabra llegue a tu corazón. Versículo 22 del capítulo 2. Sigue Pedro diciendo: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Otras palabras, no murió porque lo mataron, murió porque Dios ya sabía y Dios lo permitió. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces Pedro le dice: ustedes lo mataron, pero aunque ustedes lo mataron, Dios lo levantó de la muerte. Ustedes lo mataron, pero que ustedes lo mataron, nosotros lo vimos resucitar. Y esos hombres llenos del poder del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, y aparte, bajo la identidad de ser los que predicaban la resurrección y la segunda venida de Cristo, se paran sin miedo alguno, los que tenían miedo, y empiezan a predicar que Cristo resucitó. Que Cristo no está muerto. Que sí, ustedes lo mataron, le dijo, pero Él resucitó. Todas las artimañas que ustedes hicieron no funcionó, le dijo. Dios lo tenía preparado y Dios lo levantó. Versículo 25 de Hechos 2. Porque David dice de él. Ahora Pedro empieza a reinterpretar el Salmo 16. Y le dice: la interpretación que ustedes tienen del Salmo no es correcta. Esta es la verdadera interpretación. Recuerde que eran galileos, personas no cultas, hablando de las personas muy cultas. Y le empieza a decir: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de resurrección en el Salmo 16, en el Antiguo Testamento, anunciando que Cristo iba a resucitar. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llevarás de gozo con tu presencia. Entonces Pedro le dice: ese salmo que ustedes todos conocen no habla de David, habla de Jesús. Ese salmo es un salmo mesiánico y habla de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Y sigue diciendo, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Este tipo de conversión, donde el mensaje es confrontativo, porque hoy en día se maneja un mensaje muy bonito. Es un mensaje a veces que yo digo: bueno, pero ¿qué es esto? A veces yo escucho, y no estoy criticando a nadie, esto no es una crítica, es simplemente algo que como cristiano necesito ser alimentado también, porque yo no solamente puedo dar, yo tengo que también recibir, y yo también tengo que llenarme. Y a veces yo escucho mensajes donde todo es: tienes un problema, Dios lo va a resolver. Eso no es verdad, no todos los problemas Dios los resuelve. Hay problemas donde te vas a morir con ellos, sencillo. Tienes una enfermedad, Dios te va a sanar. Hay muchas formas en que Dios te sana, o te sana físicamente o te sana en el cielo, pero Dios te puede sanar como sea. Tienes un problema emocional, Dios lo va a resolver. Sí, Dios resuelve los problemas emocionales, pero yo también tengo que poner mi parte para creerle a Él y hacer lo que tengo que hacer. Tienes un problema financiero, Dios va a multiplicar. Sí, Dios multiplica, pero si no trabajas, ¿qué multiplicación va a venir? Del bolsillo de tu papá, de tu hermano, de tu esposa. Eso no es multiplicación, eso se llama abuso. Entonces uno tiene que comprender que a veces uno escucha unos mensajes que no son feel good message, como siéntete bien. Y yo no estoy diciendo que uno va a caer a golpe a la gente, eso no tiene sentido. Pero el mensaje tiene que tener la esencia bíblica, y a veces la esencia bíblica a uno le duele. A veces lo redarguye, a veces lo llena de gozo, a veces lo llena de paz. ¿Por qué? Porque esta gente se convierte solamente por el poder del Espíritu Santo. Mira, yo puedo durar años predicando a una persona. Tú puedes durar años predicando a una persona. Puede ser la persona con mejor predicación que existe y con mayor conocimiento que existe. Si el Espíritu Santo no convence a alguien de pecado, esa persona no se convence. No soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Y este tipo de conversiones donde la gente se compunge de corazón y dicen: ¿qué haremos? Solamente ocurre por el poder del Espíritu Santo. Solamente por el poder del Espíritu Santo. No ocurre por tu conocimiento ni tu capacidad de predicación, ocurre por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa. Y sigue diciendo entonces: ¿cómo hacemos lo correcto? ¿Cómo cambiamos de dirección? Porque ya su teología había cambiado. Al reconocer que Cristo es el Mesías, ya la teología cambió. ¿Cómo cambiamos de dirección? Entonces Pedro
sigue hablándoles, el versículo 38 del capítulo 2 le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En otras palabras, no es suficiente con que sientan remordimiento, tiene que haber un arrepentimiento y una pública exhibición de que ustedes son y aceptan a Jesucristo como su Salvador, que es el bautismo. Entonces yo me hago la pregunta: ¿qué es el bautismo? Bautizarse es un acto de fe. Diga conmigo, es un acto de fe. ¿Fe en qué? En Cristo. Bautizarse es un acto de obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Obediencia a qué? A Cristo, que nos dijo que era bautizarnos. Bautizarnos es un medio de gracia. ¿Qué quiere decir que es un medio de gracia? Que Dios nos extiende su gracia a través del bautismo, su presencia nos cubre y nos empodera y también nos ayuda a dar testimonios a otros. Bautizarnos es un simbolismo de que nosotros somos de Cristo, sepultados en Cristo y resucitados con Cristo, y somos un testimonio público de que todos nosotros hemos creído que Jesús es nuestro Señor. Eso es lo que es el bautismo. Nosotros bautizamos el segundo domingo del mes. Si tú no te has bautizado, ¿qué necesitas para ser bautizado? Creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, creer que Él murió, creer que resucitó, creer que viene de nuevo. Eso es lo que necesitas para ser bautizado y decidir cambiar tu vida. Es decir, yo voy a hacer todo lo posible por haber un cambio de dirección en mi vida si estoy haciendo las cosas mal. Para eso tienes que ser bautizado. Si quieres bautizarte el segundo domingo del próximo mes, vamos a estar haciendo bautismo. Ve a la mesa atrás y dile: yo quiero bautizarme, quiero hacer un acto público de que yo creo en Cristo Jesús y quiero hacer un acto público de que mi vida es para Jesús, y te invito a que lo hagas. Nosotros te proveemos todo lo que necesitamos, chores, todo, interiores no, porque eso no vamos a dártelo, pero sí todo lo demás. Ahora, Jesucristo no me mandó a mí a bautizarme en el nombre de Jesús. Pedro es la única parte en la Biblia que dice que bautice en el nombre de Jesús en la Biblia. No existe otra parte en la Biblia que diga eso. Yo como pastor sé que yo no puedo hacer una doctrina de un solo texto bíblico. ¿Cómo hago yo una doctrina? ¿Cómo sé yo que es una doctrina? Porque está en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo habla. ¿Cómo sé yo cuando es una doctrina? Jesucristo lo enseñó en los evangelios. ¿Cómo sé yo que es una doctrina? Antiguo Testamento, Jesucristo enseñó, la iglesia lo practicó o trató con ello en Hechos, en el libro de los Hechos. ¿Cómo sé que es una doctrina? Jesucristo lo enseñó, está en el Antiguo Testamento, la iglesia lo trató en el libro de los Hechos, y también la iglesia, los apóstoles te escribieron sobre ellos en las epístolas, en las cartas. Entonces, Pedro está diciendo que yo tengo que bautizarme en el nombre de Jesús. Hay personas que dicen que la salvación ocurre después que tú te bautizas. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado, porque Cristo se bautizó. Entonces, ¿Jesucristo era un pecador y tenía que bautizarse? No. Jesús se bautizó por obediencia y también para dar ejemplos a nosotros y como testimonio. El bautismo no es para salvación. Pero, ¿por qué entonces Pedro dice arrepentidos, bautizarse en el nombre de Jesús para arrepentimiento y para salvación? ¿Por qué? Bueno, porque los judíos aceptaban al Padre. Ningún judío tenía problemas con el concepto del Padre. Ningún judío tenía problemas con el concepto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el mismo libro de los judíos, en Génesis capítulo 1, versículo 1, te dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía, y el Espíritu de Dios vino sobre David. Entonces, los judíos no tenían problemas ni con el Padre ni con el Espíritu Santo. ¿Con quién tenían problemas los judíos? Con el Hijo, con Jesús. Pero le dice: bautícese en nombre de Jesús. Estas palabras: reconozcan públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nos empodera con el Espíritu Santo y que es el enviado de Dios a morir por nosotros, para salvación. Ah, pastora, dice para salvación. ¿Por qué para salvación? Sencillo. Porque nadie se puede bautizar si no es salvo ya. Sencillo. ¿Y en qué es la salvación? En creer que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que resucitó al tercer día de la crucifixión que tuvo y que resucitó, que ascendió al cielo y que viene de nuevo. Si tú crees eso, tú te puedes bautizar. Entonces tu bautismo es producto de tu salvación. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, voy a hacer una aclaratoria muy clara hoy. Bíblicamente hay un solo texto que te dice que bautices en el nombre de Jesucristo y para salvación. Y lo dijo Pedro a judíos que no creían en Jesucristo. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Lo que dijo Jesucristo muy claramente entre bautismo. Esto fue lo que dijo Jesús sobre el bautismo. Mateo 28, versículo 19. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Él. Dígalo conmigo. ¿De quién? Del Padre. ¿De quién más? Del Hijo. ¿De quién más? Del Espíritu Santo. Por eso nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque por encima de Pedro está Jesús. Sencillo. Entonces, cuando tú sigues viendo esto y te sigues moviendo hacia adelante, tú vas a encontrar que Pedro sigue hablándoles a ellos, aparte que los llama a bautizarse y reconocer a Jesucristo. Versículo 38 dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué fue lo que hicieron cuando ellos escucharon el mensaje? ¿Cómo respondieron estas personas al ser confrontados con un mensaje que no les pasaba toallitas calientes, sino que les hurgaba la llaga? ¿Cómo respondieron estas personas con un mensaje claro, raspado, sin muchas vuelticas a la verdad bíblica? Así respondieron. Versículos 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Con ese mensaje se convirtieron en 3,000 personas. Sí, porque la verdad transforma los corazones. Y lo que ocurre entonces es que se convirtieron en 3,000 personas y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, número 2, en la comunión unos con otros, y número 3, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vamos a entrar con estas 3 cosas en las que ellos perseveraban. Todos los que creyeron perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? ¿Y cómo tiene que ver la doctrina de los apóstoles con el partimiento del pan? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Cómo es? Bueno, los que creyeron se guiaron por las enseñanzas de los que vieron a Jesucristo desde el principio, a los que caminaron con Él, eran los apóstoles. A los que lo vieron ser juzgado injustamente, a los que estuvieron en la mesa cuando Judas lo traicionó, y también en el huerto cuando Judas los entregó con un beso. Ellos estuvieron y lo vieron, y la gente que se convirtió siguieron las enseñanzas de lo que vieron a Cristo ser crucificado, siguieron las enseñanzas de lo que vieron a Cristo su cuerpo, a los que embalsamaron su cuerpo, a los que lo prepararon para la tumba, a los que lo pusieron en el hoyo, a los que pusieron la piedra pesada, y después al tercer día salieron corriendo porque escucharon que la piedra había sido quitada y pensaban que el cuerpo se lo habían robado. Ellos siguieron las enseñanzas de los que estaban metidos en la casa, y de repente Cristo atravesó la pared y dijo: pasa a vosotros. Siguieron las enseñanzas de los que vieron a Jesucristo resucitar, a los que caminaron con Él, a los que comieron con Él después de resurrección, y también son las enseñanzas de esos mismos que lo vieron también ascender, y que siendo galileos, gente inculta, recibieron la promesa del Padre. Y aparte de eso, ellos comprendieron también de que a partir de ese momento su identidad no era lo que el mundo decía, sino la segunda venida de Cristo. Y empezaron a predicar. Era la enseñanza. ¿Y qué enseñaban ellos? ¿Qué es lo que ellos creían? Número 1, que Cristo es el Hijo de Dios. Número 2, que nació de una virgen. Número 3, que caminó hecho carne entre nosotros. Número 4, que fue crucificado por Judas. Número 5, que fue juzgado injustamente. Número 6, que fue crucificado. Número 7, que fue sepultado. Número 8, que resucitó al tercer día. Número 9, que Cristo viene de nuevo a establecer su reino. Esa es la doctrina bíblica. Fuera de eso no hay más nada que buscar. Ten cuidado con los que le pican los oídos, que quieren escuchar cosas nuevas. Ten cuidado, no existe otro evangelio. Pablo se lo dice a los Gálatas. No existe otro evangelio. Es un solo evangelio. No es el evangelio para que tú seas mejor persona, el evangelio para que seas mejor papá, el evangelio para que tengas más plata, el evangelio para que seas prosperado. Es el evangelio para que tú te rindas a los pies de Jesús y resucites con Él así como Él resucitado, y te lleve a la presencia del Padre así como Él está en la presencia del Padre. No existe otra doctrina apostólica. Esta es. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo por la promesa de Dios. La iglesia necesita predicar esta doctrina. Necesitamos predicar esta doctrina. Nosotros no podemos seguir más en asuntos de qué es lo que dicen las tendencias. No. Las tendencias van y vienen, pero la palabra de Dios siempre ha permanecido, nunca ha pasado. La iglesia tiene que predicar la venida de Cristo. Cristo viene pronto. Cristo viene, así como resucitó, Cristo viene. La iglesia tiene que predicar esto. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Estás conmigo, iglesia? Este es el mensaje que ha transformado al mundo. Es el mensaje que permitió que el pan se partiera en las casas. No estemos con predicaciones de cosas nuevas. El evangelio no va a cambiar. Desde antes de la fundación del mundo ha sido el mismo. Por los profetas del Antiguo Testamento fue el mismo. Lo que Cristo predicó ha sido el mismo. Lo que la iglesia ha anunciado por miles de años es el mismo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Dile a la persona que está a tu lado: no hay otro evangelio. Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces, una vez que tú sigues la doctrina de los apóstoles, entonces viene la segunda cosa que nosotros hacemos, que es: todos los que creyeron perseveraron en la comunión unos con otros. Porque el estar unidos en un mismo pensamiento, en la doctrina de los apóstoles, crea unidad,
Crea unido. Entonces compartían todas las cosas, hacían vida en común, eran una comunidad. La iglesia no debe perder esta perseverancia, tiene que seguir viviendo en comunidad haciendo estas cosas. Y van en línea con la enseñanza de Jesucristo, porque en Juan capítulo 13, versículo 35 dice, Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, no importa lo grande que la iglesia sea, si esto no se practica, ahí hay un problema. No importa lo exitoso que la iglesia sea, si esto no se practica, ahí hay un problema. Entonces, la comunión unos con nosotros nos lleva a partir el pan, nos lleva a compartir las cosas, nos lleva a sacrificar ciertas cosas para dar a otros, nos lleva también a estar en una reunión como esta. La iglesia no comenzó con pensamientos individuales, la iglesia comenzó con el enfoque de vivir como Cristo vivió. En Filipenses capítulo 2, versículos 1 en adelante, Pablo escribe, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. A mí me llama la atención y me preocupa cuando uno se pone a ver en los medios sociales a pastores que se están cayendo a golpe entre ellos mismos. Y digo, ¿pero qué es esto? O personas criticando a otros. Mire, hay personas que no les gustan ciertos predicadores. Le doy un consejo, no se meta con ellos. Ellos trabajan para Dios, no para ti. Si lo están haciendo mal, que Dios trate con ellos, que es su jefe, no tú. No seas que hablando de más, o yo hablando de más, pequemos contra personas que trabajan para Dios. Ten cuidado con lo que dices de otras personas. Y sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Esto es muy importante. Eso no quiere decir que tú te vas a sentir inferior, quiere decir que tú vas a darle a los demás un nivel que tú te anonadas a ti mismo. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Pablo sigue escribiendo, tened vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosas a aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, haciéndose semejante hasta a condición de siervo, y te da una lista completa de lo que hace Jesucristo. Esta es la unidad que la iglesia tiene que tener. No unidades de que yo soy el ministerio de hombres, soy el ministerio de mujeres, yo no trabajo contigo, nosotros somos los que estamos, el ministerio, no sé, de los cantores, el ministerio de los que tocan, el ministerio de los que dibujan. No. Aquí todo lo que yo hago, lo que tú haces es para edificación de la iglesia. No es para edificar un grupo, es para edificación de la iglesia. La tercera cosa, y la cosa para mí que amarra todo, es el partimiento del pan. Todos los que creyeron perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos se dedicaron a partir pan y a buscar la presencia de Dios juntos, a orar en congregación. Esta es una de las cosas más importantes en la vida cristiana, el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia fue establecida, ¿qué había? Esclavos y amos. Las mujeres no tenían ningún tipo de valor. ¿Ok? Los niños valían solamente por la generación de relevo, pero palabra, voz y voto, nada. Los judíos no se sentaban a comer con nadie que no fuera judío. Ahí esa cosa de un dominicano con un puertorriqueño, de un cubano con un venezolano, esa cosa de un mexicano con un salvadoreño con un guatemalteco, colombianos con argentinos, con venezolanos, eso allá no se daba. Cuando ellos empezaron a seguir la doctrina apostólica y empezaron a vivir en la unidad de la iglesia, entonces empezaron a partir el pan. ¿Y qué pasó? El esclavo se sentaba con su amo en la mesa. ¿Estás oyendo? El esclavo se sentaba con su amo en la mesa. El hombre se sentaba con la mujer en la mesa. Ya no como yo soy el hombre, yo soy el que mando, yo soy superior a ti, sino como ahora somos todos iguales en Cristo Jesús. Los niños se sentaban con los ancianos y con los adultos en la mesa. Los colombianos, los venezolanos, los dominicanos, todo el mundo, no importaba distinción de color ni de raza. Bueno, no existen razas, etnias. Todo el mundo se sentaba a compartir el pan, si fuera pobre o rico. Mira, cuando nosotros pastoreábamos en Venezuela, o estábamos en el proceso inicial de nuestros ministerios para plantar iglesias, es una cosa interesante, porque a veces ven iglesias de clase alta e iglesias de clase baja.
Yo me acuerdo que nosotros intentamos plantar una iglesia con gente que algunos eran medio de clase alta. Y cuando nos montamos en la camioneta, en la parte de atrás de la pick-up, usted sabe cómo hacemos en nuestros países, que nos montamos 80 en una pick-up donde caben solamente 10. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? ¿Ya? Y el aire y el pelo en aquella época se movía para todos lados, yo no sé así. Esos años eran buenos cuando el pelo se movía así. Años lindos, preciosos. Yo me acuerdo ver a personas esconderse. Y después dice, chico, ¿pero por qué te escondes? No, porque si mis amigos me ven aquí montado, chamo, esto es un problema, pana. Tú estás loco. ¿Cómo tú piensas que yo voy a hacer algo así, pana? Aquí predicándole a estos tierrúos. Tierrúos. La gente que Cristo está salvando son tierrúos para ti. Tierrúos en Venezuela es una mala expresión, ¿ok? No es buena. La gente que tú dices que sea, por los que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario son tierrúos. Y tú porque tienes plata, tú sí estás bien, ¿verdad? Tú sí vale la pena, ¿verdad? Cuando se parte el pan en las iglesias, se acaban todas esas tonterías. Cuando se parte el pan en las iglesias, se acaban los colores. Mira, no, pastor, a mí me gustan los negros. ¿Cómo no te gustan los negros si todos los hispanos somos negros? Yo no tengo negro. Hazte tu ADN, te va a salir de 10 a 15 a 20% de negro. Pastor, a mí no me gustan los blancos. ¿Cómo te gustan los blancos si todos los hispanos tenemos blanco? Yo no tengo blanco. Si tienes blanco, hazte tu ADN, aunque sea un 5% vas a tener de español. Pastor, a mí me gustan los indígenas. ¿Cómo no te gustan los indígenas? Todo latino tiene entre 25 a 30% de indígenas normalmente. Pastor, no me gustan los árabes. Por Dios. Cuando se parte el pan, se acaba clasismo, racismo, sexismo. Se acaba todo. Lo interesante es que cuando Cristo estaba la noche antes de morir, tomó el pan. Esto es poderoso. Y lo partió. Y vio a Judas y le dijo, me vas a traicionar, toma, come. Yo sé que no lo mereces, pero te doy la oportunidad, come. Vio a Pedro y dijo, me vas a negar, come. Y vio a cada uno de ellos y le dijo, come. Yo parto mi pan y lo doy para que ustedes puedan ser renovados. La iglesia no solamente partió el pan con los que tenían la fe de los apóstoles. La iglesia durante las grandes pandemias mundiales cerraban las ciudades completas, los pueblos. ¿Y saben quién se quedaban partiendo el pan con los que estaban muriendo? Y morían también con ellos. Nosotros los cristianos. Los hospitales, ¿saben cómo comenzaron? Con nosotros los cristianos. Iglesia, somos llamados a partir el pan. ¿Por qué? Porque hemos recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo vive en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la identidad de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es llamada a partir el pan. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Nos ha llamado a ser testigos de la resurrección de un Cristo vivo. En Hechos 2:43 dice claramente, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta parte la voy a estar hablando cuando hable de conflictos dentro de la iglesia. Por favor, no te lo pierdas. Esto fue un conflicto dentro de la iglesia. No funcionó de paso esta cosa. Vamos a hablarlo después. Y sigue diciendo en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, no dejan de congregarse, no te dejes de congregar, congrégate. Ahí es donde se parte el pan, en la casa, ¿verdad? Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso hoy te digo, sinceramente, 3 cositas sencillas. La iglesia comprendió que tenían la promesa del Padre, la identidad de la segunda venida de Cristo y la unidad de partir el pan en humildad, lo que nos lleva a número 1, a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con YouTube, ten cuidado con los libros que lees. Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseverar en la comunión los unos con los otros. Tenemos que perseverar en la comunión los unos con los otros. Y número 3, perseverar en compartir el pan y en oraciones. Amén.
La iglesia primitiva, Hechos, los inicios de la iglesia. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen aquí al frente. Si tú eres compañero o compañera de oración, te invito, por favor, que pases al frente. Y voy a invitar a la iglesia que está aquí conmigo. Inclina tus ojos, por favor, si estás aquí. Y empieza a orarle a Dios, y empieza a presentar tu vida y todo lo que Dios te ha dado en su presencia. Empieza a presentarle a Dios lo que Él tiene para ti. Dile: Señor, todo lo entrego en tus manos. Si hay alguien aquí hoy que quiera recibir a Jesús como su Salvador, porque ya tu corazón está convencido de que Él es el Mesías, de que Él resucitó de la muerte y que Él viene de nuevo, yo quiero invitarte a que hoy, si tú no has hecho la oración simbólica o la oración que hacemos para recibir a Jesús o para públicamente recibir a Jesús, te invito a que la hagas hoy conmigo. ¿A dónde estás? Te invito a la iglesia, por favor, inclina tus ojos o cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Y voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración sencilla. Si estás aquí hoy, levanta tu mano conmigo. Veo tu mano. ¿Hay alguien más que quiera recibir a Jesús como su Salvador hoy? La mejor decisión del mundo, te lo prometo. Si no, yo no estoy haciéndolo. Si no estás viendo unas cámaras y tú quieres recibir a Jesús y ya tu corazón es convencido de que Él es tu Señor, quiero decirte que ya Él es tu Señor. Pero quiero que hagas esta oración conmigo. Haz esta oración conmigo, es sencilla, pero es poderosa si la haces con fe. Señor Jesús, te entrego mi vida, me doy por completo a ti. Gracias por haber dado tu vida como sacrificio por mis pecados. Gracias por haber dado todo por mí. Ahora hoy yo me doy a ti. Cúbreme con tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, transforma mi corazón, soy tuyo en el nombre de Jesús.